La evolución histórica de los derechos humanos es un proceso complejo y multifacético que ha sido moldeado por diversas corrientes filosóficas, los movimientos sociales, eventos históricos a lo largo de los siglos y desde los primeros conceptos de justicia en la antigüedad hasta la proclamación de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. La lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales ha sido un viaje continuo. Los orígenes de los derechos humanos se remontan a las antiguas civilizaciones donde se establecieron los primeros conceptos de justicia y equidad. En el Código Hammurabi, promulgado en Babilonia alrededor del año 1754 de Cristo, es uno de los primeros ejemplos de conjunto de leyes que buscaban regular la conducta humana y garantizar ciertos derechos básicos. A lo largo de la historia, los documentos como la Carta Magna de 1215 en Inglaterra sentaron las bases para la limitación del poder del monarca y el reconocimiento de ciertos derechos de los ciudadanos. Desarrollo en la Edad Media y moderna. Durante la Edad Media, la influencia de la religión y la filosofía fue fundamental en la concepción de los derechos humanos. Pensadores como Santo Tomás de Aquino argumentaron que la dignidad humana era inherente a todos los individuos, lo que sentó las bases para el desarrollo de los derechos naturales. En el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo un cambio radical en la forma de pensar sobre los derechos. Se propusieron la idea de que los derechos eran universales e inalienables, es decir, que no pueden ser objeto de comercio ni puede ser privada del titular bajo ningún concepto, lo que culmina en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1789. Esto fue un hito en la historia de los derechos humanos, que proclamó la libertad y la igualdad de los derechos fundamentales. Consolidación en el siglo XX. En el siglo XX se destacó la evolución de los derechos humanos, especialmente después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. La creación de las organizaciones de Naciones Unidas en el año 1945 fue un paso crucial hacia la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global. En el año 1948, la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo documento donde se establece derechos fundamentales que deben ser garantizados a todas las personas independientes de su nacionalidad, raza o religión. Este documento ha servido como un marco de referencia para la legislación y la política de derechos humanos en todo el mundo. Derechos humanos en el contexto global. A lo largo de la historia, la evolución de los derechos humanos ha sido influenciada por diversos movimientos sociales que han luchado por la igualdad y la justicia, desde desde el sufragio femenino hasta los derechos civiles en Estados Unidos y la lucha contra contra el apartamiento en Sudáfrica. Estos movimientos han sido fundamentales para expandir el reconocimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la evolución de los derechos humanos no ha sido uniforme en todas las religiones del mundo. Las realidades culturales, políticas y sociales han influido en la forma en que se entienden y se aplican los derechos humanos en diferentes contextos. Los desafíos contemporáneos. A pesar de los avances significativos en la protección de los derechos humanos, el mundo contemporáneo enfrenta numerosos desafíos. Las violaciones de los derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la represión política, siguen siendo comunes en muchas partes del mundo. La era digital ha planteado nuevos desafíos,
como la protección de la privacidad y la libertad de expresión en línea. La lucha por los derechos medioambientales también ha ganado relevancia, ya que el cambio climático y la degradación ambiental amenazaron la vida y la dignidad de millones de personas. Los desafíos de los derechos humanos y la democracia ecuatoriana. En el Ecuador se han enfrentado violaciones de los derechos humanos en el contexto político, incluyendo la represión de la protesta social y la criminalización de la disidencia. La impunidad en casos de violaciones de derechos es un problema persistente que socava la confianza en las instituciones. El acceso a la justicia sigue siendo un desafío, especialmente para las poblaciones más vulnerables que a menudo enfrentan barreras económicas y sociales. Los derechos sociales en el Ecuador, como el de las mujeres indígenas y ambientalistas, han sido fundamentales en la promoción de los derechos humanos. Estos movimientos han logrado visibilizar problemáticas y exigir cambios legislativos y políticos. Casos emblemáticos como la lucha de los derechos de las mujeres y la defensa de territorios indígenas, que han tenido un impacto significativo en la agenda de los derechos humanos en el país. Los derechos humanos y el medio ambiente en el Ecuador. En la Constitución del 2008 es la pionera para reconocer los derechos de la naturaleza, siendo así que establece que la naturaleza tiene derecho a existir y ser restaurada. En este enfoque integral vincula los derechos humanos con la protección del medio ambiente. Ecuador ha aprobado varios tratados internacionales, como el Acuerdo de París, que abordan la protección del medio ambiente y los derechos humanos, reforzando su compromiso con el desarrollo sostenible. Los derechos humanos ambientales se refieren al derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado. La degradación ambiental, como la contaminación y la deforestación, afectan directamente a la salud, la vida y el bienestar de las comunidades. La falta de acceso a un medio ambiente saludable puede llevar a las violaciones de derechos humanos, especialmente para las poblaciones más vulnerables, como las comunidades indígenas. El Ecuador ha enfrentado varios conflictos socioambientales, como la explotación petrolera en la Amazonía, que ha sido un impacto devastador en la comunidad locales y su entorno. Este conflicto ha llevado a la violación de derechos, incluyendo el derecho a la salud, el agua y un ambiente sano. Ejemplos de las comunidades afectadas incluyen la lucha de la comunidad de Sarayaku, que ha defendido su territorio y sus derechos a la explotación de recursos naturales. Como conclusión, la evolución histórica de los derechos humanos es un testimonio del progreso humano y la lucha constante por la dignidad y justicia, desde sus orígenes en la antigüedad hasta los desafíos contemporáneos. La historia de los derechos humanos refleja la capacidad de la humanidad para reconocer y defender los derechos fundamentales de todos los individuos. A medida que avanzamos hacia el futuro, es esencial continuar promoviendo y protegiendo los derechos humanos, asegurando que cada persona, sin importar su origen, tenga acceso a la justicia, la libertad y la dignidad que le corresponde por derecho. La historia de los derechos humanos es, en última instancia, una historia de esperanza y resistencia, que nos invita a seguir luchando por un mundo más justo y equitativo. Para fortalecer la democracia y los derechos humanos en Ecuador, es necesario implementar reformas que garanticen la independencia del sistema judicial y la rendición de cuentas de las autoridades. La sociedad civil juega un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y su participación activa es esencial para promover un entorno democrático y respetuoso por los derechos.
Listo, señor. De aquí a las 11:30 me confirma si puede. Ya, bueno, listo. Ya, Ok. hasta luego.